Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la actividad para esta semana es sobre biodiversidad y lo que es clasificación de todos los seres vivos de nuestro planeta. ¿Sí? Primero vamos a arrancar viendo qué es la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad incluye toda la variedad de seres vivos que hay en la Tierra. ¿A qué se refiere eso? Por un lado, abarca lo que es la diversidad específica, es decir, todas las distintas especies que existen en nuestro planeta. Por otro lado, hablamos de la diversidad genética, es la diferencia que hay entre los distintos individuos de una misma especie. Por ejemplo, no somos nosotros todos iguales, ustedes, yo, ¿sí? Entre nosotros hay diferencias. A eso hablamos con la diversidad genética, ¿sí? Y después la diversidad ecosistémica. Hacemos referencia a todos los distintos ecosistemas que existen en nuestro planeta, aquellos que son aeroterrestres y aquellos acuáticos, pero que implican una gran diversidad de especies que pueden subsistir y tolerar esas distintas condiciones. Ahora, desde siempre, digamos, el ser humano trató de agrupar o clasificar a los seres vivos, ¿sí? Entre los primeros antecedentes está Aristóteles, que hablaba de un reino animal y un reino vegetal y trataba de agrupar y clasificar a los animales y a los vegetales, ¿sí? Después surgió otro naturalista muy importante que se llamaba Carl von Linné. Él era un botánico, ¿sí? Y lo que él desarrolló básicamente, o sea, era el modelo de clasificación que hasta la actualidad se utiliza. ¿A qué hace referencia a esto? ¿Sí? Nosotros, para nombrar, digamos, cada especie tiene un nombre científico, ¿sí? Que está escrito en latín y está constituido por dos palabras. Por eso se llama un sistema de nomenclatura binomial, ¿sí? Porque está constituido por dos palabras. La primera generalmente se escribe con mayúscula y corresponde al género, mientras que la segunda se escribe en minúscula y corresponde a la especie, ¿sí? Acá tenemos el nombre, por ejemplo, de nuestra especie. Nosotros nos llamamos Homo sapiens, perdón. Bueno, después surgió otro tipo de clasificación para agrupar a los seres vivos que era en reinos, ¿sí? Y se hablaba de los 5 reinos, ¿sí? Entonces teníamos un reino animal, ¿sí? Donde se agrupaban aquellos organismos con célula animal, un reino vegetal, donde teníamos todos los organismos con célula vegetal, los hongos, ¿sí? Que tienen características totalmente distintas a las plantas y por lo tanto tienen un tipo de célula más bien animal, pero con una pared celular de quitina. El reino protista o protoctista, donde tenemos muchos organismos que son unicelulares, otros pluricelulares, pero es un grupo muy diverso y con célula eucariota. Y después tenemos otro reino que agrupa a todas las bacterias, ¿sí? Que se llamaba reino Moneras anteriormente, ¿sí? Acá ustedes van a ver, tenemos el reino Monera que agrupa a todas las bacterias, el reino protista o protoctista, ¿sí? Donde tenemos básicamente las algas, las amebas, otros protozoos, ¿sí? Son organismos que tienen célula eucariota, unicelulares o pluricelulares, pueden tener tipo de nutrición autótrofa o heterótrofa, ¿sí? Y después tenemos el reino planta, el reino hongos o fungi, donde encontramos todos los hongos, y el reino animal, ¿sí? Donde están todos los animales. Esa clasificación luego fue modificada. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que dentro del reino Monera, en realidad las bacterias que forman parte del reino Monera son muy diversas entre ellas. Por eso es que de ahí, de ese reino Monera desaparece y pasó a nombrarse dos reinos de ese grupo. El reino arquibacterias y el reino eubacterias, ¿sí? Entonces acá tenemos esta nueva clasificación en dominios y reinos, ¿sí? Tenemos
un nivel superior aún al del reino para clasificar, que es el dominio. ¿Sí? Básicamente los dominios son grupos de organismos que comparten características a nivel celular, pero además también se tienen en cuenta las relaciones evolutivas. Y de ahí es que decimos que tenemos 3 reinos en los seres vivos. Tres dominios: el dominio arquea, el dominio bacteria y el dominio eucaria. ¿Sí? Dentro de esos dominios, cada uno tiene sus reinos. ¿Sí? Entonces, acá vemos nuevamente los dominios, ¿sí? A partir de un antecesor común tenemos el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Básicamente acá tenemos las bacterias que conocemos y también incluimos a las cianobacterias, también mal llamadas como algas azul-verdes. En el grupo de las arqueas tenemos bacterias pero con características muy particulares. Y después tenemos en el dominio eucaria a lo que ya conocíamos como el grupo de los hongos, de los animales, las plantas y lo que conocemos como los protistas. ¿Sí? Entonces vamos a ver las características en particular. El dominio bacteria tiene un reino que se llama eubacteria. ¿Sí? Acá tenemos todos organismos con célula procariota. ¿Sí? Generalmente pueden tener un tipo de nutrición por fotosíntesis, quimiosíntesis o parasitismo. ¿Sí? Acá dijimos, bacterias en general como Escherichia coli, que son bacterias intestinales, y también encontramos las bacterias fotosintetizadoras como las cianobacterias. ¿Sí? Son en general organismos unicelulares, aunque pueden haber algunos que pueden ser pluricelulares. Dentro del dominio arquea tenemos el reino Arquibacteria, ¿sí? En este grupo básicamente encontramos bacterias, pero que tienen características muy particulares. Son bacterias que habitan en ambientes extremos, ¿sí? Generalmente tienen un tipo de nutrición que es quimiosintética, ¿sí? Son más bien unicelulares y tienen algunas características comunes con las células eucariotas. ¿Sí? Por eso es que ustedes van a ver acá en este árbol que están más cerca de los eucariotas. Y dentro del dominio eucaria tenemos 4 reinos. Tenemos el reino protista, ¿sí? Donde están aquellos organismos con célula eucariota, pero que no son ni animales, ni plantas, ni hongos. Es decir, es un grupo muy diverso, ¿sí? Donde son la mayoría de organismos unicelulares, aunque hay algunos pluricelulares, ¿sí? Pueden ser autótrofos o heterótrofos, y acá encontramos las algas, las amebas, los paramecios, en general muchos protozoos. ¿Sí? Después, dentro de este dominio eucaria también encontramos el reino plantas o plantae. ¿Sí? Este reino incluye aquellos organismos que tienen nutrición fotosintética, son organismos pluricelulares, ¿sí? Y generalmente son todas aquellas plantas, árboles, arbustos y hierbas, o sea, de vida terrestre, y también las plantas acuáticas, ¿sí? En este dominio también incluimos el reino fungi, ¿sí? Y acá en el reino fungi encontramos todos organismos que justamente no son autótrofos como las plantas, sino son heterótrofos, son inmóviles. Generalmente lo que hacen es degradar o descomponer la materia orgánica y obtener los nutrientes a partir de eso. Poseen una pared celular, pero es de quitina, ¿sí? O sea, tienen una célula eucariota, pero con pared de quitina. Son la mayoría pluricelulares, aunque hay un grupo que es unicelular, que son las levaduras. ¿Sí? Después tenemos dentro del dominio eucaria también el reino animal, y en este reino tenemos todos organismos que son pluricelulares, que son heterótrofos, ¿sí? Tienen célula eucariota animal. La mayoría tiene movilidad, aunque hemos visto ya que algunos son inmóviles, ¿sí? Como las esponjas de mar, como los pólipos, ¿sí? Las hidras, perdón. Tienen muchos de ellos reproducción sexual, aunque algunos de ellos se pueden reproducir de forma también asexual, hemos visto en el práctico anterior, ¿sí? Y obtienen generalmente
energía a través del proceso de respiración celular, ¿sí? Bueno, con esto espero que más o menos les quede claro cómo se agrupan o se clasifican los seres vivos. Si hay dudas o consultas, nos vemos en el foro. Chau, chau.